Muy bien, seguimos con nuestra agenda. Ahora es el momento de presentarles la ponencia de Telecable Empresarial, que nos va a hablar de ciberseguridad en entornos de trabajo híbridos, y la misma va a estar liderada por Cristian Chinchilla López, que es gerente de Core y Preventa de Telecable Empresarial. Cristian es máster en telecomunicaciones con varias certificaciones, muchas siglas que no voy a leer todas, esas las pueden ver en el sitio que ahí aparecen todas. Experiencia de más de 20 años en el área de telecomunicaciones, seguridad de redes, desarrollo y diseño de proyectos de redes de datos en proveedores de servicios de Internet. Cristian, bienvenido, y aprovecho también para comentar, tenemos varias instancias en el almuerzo. Recuerden que después de Cristian vamos a hacer nuevos sorteos y vamos a seguir interactuando con los que están virtualmente y con los que están aquí, pero los que estaban invitados al almuerzo que la empresa Villamper está organizando, ya cuando quieran pueden ir pasando al salón que está aquí enfrente, el Guanacaste 1, que es donde se va a servir el mismo. Eso era solo por invitación de parte de la empresa. Aquí lo que estoy haciendo es anunciarlo, así que primero, buen provecho a los que vayan para ahí, y segundo, cuando quieran ya pueden ir yendo al espacio de Villamper. Cristian, bienvenido. Sí, se escucha. Prueba. Sí, ahí, listo. Bueno, buenos días a todos. Un gusto saludarlos y agradecer el espacio de exposición que podemos tener el día de hoy. Hablar un poco de trabajo híbrido. Creo que después de la pandemia, ya muchos hemos conocido soluciones, nos hemos acercado y escuchando un poco las exposiciones de los demás compañeros el día de hoy, nos hemos dado cuenta, digamos, que muchas veces las infraestructuras se van separando. ¿En qué sentido, verdad? Tal vez como proveedor de servicios podemos tener una visión diferente, dado que tal vez nos hemos enfocado a integrar una solución, pero tal vez mi canal de internet o cómo mi usuario o mi colaborador se encuentra en la casa y cómo protegerlo también se vuelve importante. Y en Telecable Empresarial, con la visión que tenemos como proveedor de servicios, nos permite acercar un poquito más a esa realidad y no solamente pensar en una infraestructura para mi empresa de protección, sino que también puedo realmente integrar una solución, una visibilidad un poco más completa, ¿verdad? Entonces, si habláramos, creo yo, ya de trabajo híbrido, es un tema muy conocido luego de la pandemia. Tal vez hace 10 años los que trabajábamos en tecnología teníamos la oportunidad de quedarnos en la casa, y me acuerdo que hace tal vez 12 años yo me conectaba a través de un routercito que me creaba la VPN, ahí site to site, y básicamente esa era la forma de teletrabajo. Tenía hasta un teléfono físico en la casa que tal vez me brindaba bien infraestructuras que no solamente eran complejas, sino también caras, porque tendríamos que desplegar muchas cosas, ¿verdad? Y tal vez esa flexibilidad ahora se ha notado mucho más, se ha acelerado y tuvimos que hacer el cambio en la pandemia. Muchas de las empresas tuvimos que salir corriendo y en el paso de estos 2 años hemos tenido que mejorar la infraestructura, ¿verdad? Y creo que es un buen momento para hacer un alto y no solamente pensar en cómo puedo mejorar esa infraestructura, ¿verdad? Sino también en mejorar mis procesos, mejorar mis políticas, ya con un poco más de calma, y creo que llegó el momento tal vez y es parte de lo que queríamos hablar el día de hoy. Bueno, si hablamos de trabajo híbrido, hay varios elementos importantes y mencionaba algunos de ellos. El internet y la nube, ¿verdad? Creo que también muchos de ustedes localizados el día de hoy acá saben que las aplicaciones comenzamos en su mayoría a desaturar un poco nuestros negocios y los llevamos a la nube. El tema de aplicaciones internas muchas veces también las manejamos por ahí, tenemos que tener acceso a esas aplicaciones de algún modo. Tema de monitoreo y control, políticas de empresa que no lo podemos dejar de lado, sino también tenemos que tomarlas en cuenta, porque la aceleración del movimiento tal vez ocasionó lo que lo hiciéramos de una forma, podría ser desordenada en algunos casos, y es importante ver cómo estuvo mi política en la actualidad, cómo puede estar y cómo la mejoro. Y por último, el tema de métricas, que
sin duda alguna, la visibilidad que nos puede generar las plataformas de manera integrada se vuelve súper importante. ¿Qué retos a nivel de trabajo híbrido empezamos a tener en nuestras empresas? Mantener la comunicación entre colaboradores, porque no fue solamente un tema de tecnología. Yo creo que el tema de tecnología fue lo más fácil de resolver, ¿verdad? Si no fue también a veces un tema de cultura, un tema de la forma de cómo nos comunicábamos entre otros, porque tal vez si nos vamos, como les decía, 10 o 12 años atrás, y yo tal vez me unía en algún modo con algún tipo de solución de salas de conferencia, a veces hasta nos olvidamos que había una persona ahí en sitio, perdón, o que estaba conectada en forma remota. Ahora más bien se volvió al revés. Y es cómo integramos eso. Entonces no se volvió un tema solamente de tecnología, sino también cultural. También cómo trabajar y desconectarnos para no sufrir los periodos de burnout. Entonces, como mencionaba, es un tema integral, ¿verdad? El tema de trabajo híbrido y cómo introducimos la seguridad en eso se volvía súper importante. ¿Por qué? Porque el perímetro de seguridad se amplió. Ya no me preocupo solamente en cómo proteger mi data center, sino me tengo que preocupar cómo protejo el data center más a mi colaborador que se encuentra en la casa. Y eso también tiene mucha fuerza, porque ese perímetro de seguridad, la manera de cómo trabajó cambiamos. Ahora tenemos un montón de dispositivos, usuarios en los campos, perdón, y usuarios móviles. Entonces, aquellas conexiones tradicionales WAN que manejábamos como proveedores se volvió muy diversa. Y ya mi WAN no es solamente mi canal de datos, sino mi WAN se volvió la conexión de Internet prácticamente. Entonces, por ahí es algo que como proveedor de servicio comenzamos a experimentar y que realmente podemos colaborarles para fortalecer esas infraestructuras. Ahora hemos venido y en la exposición anterior revisamos y confirmamos, seguimos confirmando los datos de ese movimiento a una nube, no a varias nubes. No solamente llegamos a tener la infraestructura ahora centralizada en el data center nuestro, sino que normalmente mantenemos soluciones híbridas y además accedemos a una serie de aplicativos que tenemos que buscar no solamente cómo protegerlos, sino accesarlos de una manera adecuada y óptima. Basados en algunos reportes en temas de ciberseguridad, que hemos tomado algunos datos, hemos visto cómo en los últimos meses del año 2021, casi el 76% de las organizaciones nos decían o nos mencionan que van a tener un sistema híbrido o multicloud. Entonces tengo que buscar la infraestructura adecuada a nivel de seguridad para proteger esto. Y cómo en los últimos 12 a 18 meses van a estar corriendo la mayoría de procesos, casi el 50% de los procesos los voy a estar corriendo dentro de esas nubes. Y por ahí, esos procesos, sin duda alguna, no solamente se vuelve infraestructura que protege mi conexión, sino también cómo protejo. Y también mencionábamos en conferencias anteriores que debo empezar a pensar de manera de cómo desarrollo la ciberseguridad desde el comienzo de mi aplicación y no solamente cuando ya la tengo instalada y veo a ver qué hago y cómo la protejo, sino solamente arrancando desde ese punto de vista con la infraestructura desde el inicio. Entonces, llegamos al COVID, que también todos sabemos cambió nuestra perspectiva de cómo trabajamos y se dan dos fenómenos importantes. El movimiento de los datos pasan a migrar a los servicios a la nube que ya mencionamos. También empezamos a trabajar los usuarios en un esquema de remoto mucho más fuerte tal vez del que veníamos acostumbrados, pero también la forma de cómo servimos a nuestros clientes varía. Ya los canales se vuelven más digitales, no solamente es un tema de que en sitio puedo resolver, pero vean ustedes cómo a nivel de datos, por ejemplo,
transacciones sin contacto, kioscos, temas de tablets, puntos de ventas, e-commerce, comienza a volverse importante. ¿Y qué nos lleva a esto? Que normalmente ese tipo de infraestructura, servidores, tenemos que protegerlo de alguna forma, ya que los alojamos casi siempre en nubes públicas o tenemos una infraestructura centralizada, pero ese tipo de trabajo empezó a cambiar. También seguimos, y no solamente lo que mencionaba, la forma de trabajar cambió, sino también el acceso a los datos genera nuevos retos para nosotros como dueños de infraestructura o los que estamos trabajando en esa línea. ¿Por qué? Porque hay unos retos que tal vez no teníamos antes, que es, por ejemplo, la falta de visibilidad, que se vuelve súper importante. El 53% en el reporte de ciberseguridad del año pasado de empresas como Fortinet nos menciona que la falta de visibilidad es un punto súper importante. También no tener suficiente control. Creo que muchos de ustedes sufren un fenómeno que es que tal vez no tienen el personal capacitado para esto. Y ahí es donde las alianzas con proveedores de servicio en temas de ciberseguridad se vuelven súper importantes. Ok, ahora, luego de la modificación de la forma de trabajo, se empieza a dar un fenómeno, que es el hecho de que empezamos a recibir, ¿qué? Un tema de ataques un poco más fuerte, y creo que todos los hemos vivido. Ahí decía el compañero anterior que no solamente el tema a nivel digamos, de correo, sino que también ahora llamadas y todo eso juega un papel súper importante. En realidad, las empresas han sentido un incremento súper importante de nivel moderado a nivel pequeño moderado. Y eso también es algo que tenemos que prestarle una atención, porque realmente tal vez la falta de visibilidad que yo mencionaba en una filmina anterior, tal vez no nos ha permitido darnos cuenta de que esto está ocurriendo, pero es algo, un fenómeno que realmente nos está pasando. Y por ahí es donde se vuelve súper importante tener visibilidad completa de lo que está ocurriendo en mi infraestructura. Si hablamos de ataques tipo ransomware, prácticamente 1 de cada 5 empresas los ha comenzado a vivir. Y falta muy poco para que no sea una, sino sean 2, 3, 4 o en realidad la mayoría de empresas la que comencemos a vivir este tipo de ataques. Hoy amanecimos con la noticia de que otra entidad, la de la Caja, lo sufrió, un grupo asociado, digamos, ex-Contis mencionada por ahí, algunas de las noticias que estuve observando, que realmente lo que nos dice es que empiezan un grupo específico a perpetrar las infraestructuras de nuestras empresas. Cuando se ve un poco de éxito, muchas de las demás siguen el proceso. Y eso es donde realmente por ahí se vuelve importante empezar a tener visibilidad completa, empezar a proteger la infraestructura. Y ahí es donde tal vez también a veces pensamos mucho en nuestro data center, pero no tanto en la parte de infraestructura del colaborador de manera completa en nuestra casa, ¿verdad? Donde el modelo de trabajo híbrido es muy importante volver a verlo como un esquema completo y no solamente con la infraestructura de cómo protejo el ingreso a mi empresa, sino cómo protejo todos los posibles vectores de ataque que puedo tener. El 66% ha recibido correos como tal asociados a un ransomware, de los cuales los podemos clasificar datos interesantes de esta forma. Creo que esta es una muy común, ¿verdad? El impersonation, donde esa falsa identidad donde se presenta, en nuestra empresa también lo hemos vivido, lo hemos visto, donde se han hecho hasta llamadas telefónicas tal vez a nuestro director financiero, por ejemplo, donde le dice, mira, te envío un correo de tal tipo, por favor, haciéndose pasar tal vez por nuestro CEO. Son cosas que pasan todos los días y donde debemos contar con los equipos necesarios en la infraestructura para poder contrarrestarla. Y eso es súper importante de mencionar. El impacto en Costa Rica
uno de los datos que me encontré por ahí a nivel de intentos de ataque. Costa Rica para el año aproximadamente, esos son datos del año pasado, aproximadamente se dieron registros de hasta 51 millones de ataques. También a nivel de campañas de phishing malicioso, hubo un incremento súper importante que cada uno de nosotros creo que hemos vivido y por ahí es súper importante el dato de tener, porque ya no somos, y lo vivimos ahora con el evento de hace pocos meses, ya no somos tal vez aislados al mundo, ¿verdad? Antes tal vez era un tema que pensábamos que ocurría solo en las grandes potencias, porque tal vez tenían la capacidad de pago, pero muchas de las empresas dedicadas a este tipo de negocio, que se volvió un negocio súper lucrativo, ya volvieron los ojos a Latinoamérica y empezaron a decir, bueno, tal vez ya no ataco una empresa que me brinda los 10, 20, 30 millones de dólares de un solo momento, sino empiezo a buscar empresas más pequeñas donde puedo tal vez ahora atacar 100 que me van a dar esos montos. Entonces también ahí es donde cada uno de los dueños de infraestructura debe pensar que no está aislado y tal vez a veces pensamos, bueno, eso no es para mí, eso no va a ocurrir, sino que también podemos llegar a sufrirlo. Entonces, este modelo de red tradicional cambió. Antes, ¿cómo hacíamos la salida de internet? También del mismo teletrabajador. Conectábamos la VPN le dábamos negación, lo pasaba por mi firewall centralizado y así pensaba que lo estaba protegiendo. Pero ahora con el movimiento de la nube, este flujo de tráfico cambió. Y ahora no pienso solamente en que el internet en el data center tenía el 80% todo el tráfico, sino que ahora el 80% del tráfico sale del hogar, del colaborador que está haciendo el trabajo híbrido, porque empiezo a accesar las nubes de manera directa. Y acá es donde una realidad actual de la seguridad es empezar a trasladar esa seguridad a soluciones más focadas en nube. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque no solamente ya tengo la conectividad de las sucursales del data center, sino de esos usuarios móviles. Y con el trabajo híbrido, ese usuario móvil se puede encontrar en muchos sitios. Entonces, lo que decía, la nube es el nuevo data center y el internet es la nueva red WAN. Ahí es donde es muy importante que empecemos a pensar en soluciones que me cubran esa necesidad. Por acá, entonces, que es un tema que tal vez hayan escuchado o no, nosotros como empresa podemos comenzar a apoyarles no solamente a tener una visibilidad de una protección de la infraestructura que tiene la empresa, sino a nivel de sus canales de internet, de sus canales de enlaces de datos, porque Telecable Empresarial tenemos la posibilidad de brindar esa solución, de darles visibilidad y apoyarles a fortalecer la infraestructura. Y no solamente en temas de la empresa, sino hasta en soluciones que podamos llevar al usuario que se encuentra en la casa, con toda nuestra red residencial también. Eso es súper importante que puede manejar. Y aquí es donde empezamos a hablar del esquema de solución de SASE, donde SD-WAN es una solución que no solamente damos la conectividad para poder solucionar el tema de acceso a la nube y tomar decisiones basadas en aplicación, sino hacerlo de manera segura. Y soluciones adicionales como el CASB y soluciones también donde podamos pensar en el concepto de Zero Trust, que ahí es donde se vuelve importante para ustedes fortalecer la infraestructura. Entonces, para la empresa, podemos empezar a trabajar este tema de trabajo híbrido con soluciones de infraestructura, soluciones de Zero Trust que refuercen esa seguridad sobre la fuerza del trabajo con soluciones como el NAC o el EDR. Y por último, también temas de políticas de seguridad y comunicación a esos colaboradores, que no solamente pensar en la infraestructura tecnológica, sino cómo puedo robustecer la capacitación a ese personal para que sepa hacerlo de una forma más segura y poder también compartir a la gente en el hogar algunos tips
que puedo empezar a utilizar de manera que puede no solamente proteger con la solución, la infraestructura que invertí, sino que el usuario, el colaborador que se encuentra en la casa, lo haga utilizando mejores prácticas que yo puedo utilizar o que yo puedo recomendar. Y ahí es donde aliados como nuestra empresa, no solamente podemos trabajar las soluciones que pueden tener la empresa como tal, sino que les podemos apoyar con las soluciones hasta que puede tener un usuario en el hogar. Y ahí es donde Telecable Empresarial realmente puede apoyarles y solventar esas limitaciones que pueden tener ustedes en este momento. Quiero cerrar la presentación también invitándolos a pasar por el stand, registrarse. Estamos haciendo la rifa de 2 fines de semana en el Hotel Fiesta. Entonces, por ahí para que pasen y se registren a nivel de nuestro stand y puedan conocer un poquito más a detalle, y nuestro equipo ejecutivo podrá recibirlos y podrán conocer un poquito más a detalle todas las soluciones que podemos ofrecerles para lo que hemos conversado el día.